Hola, tómate un momento. Es una de las preguntas más difíciles y profundas que podemos hacernos. Cuando vemos la imagen de la cruz, el sufrimiento de Jesús, la pregunta inevitable surge: ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser un sacrificio tan brutal y final? ¿Por qué Dios, siendo un Dios de amor, no pudo simplemente perdonar nuestros pecados y ya? Esta pregunta nos lleva al corazón mismo de la historia, a una verdad que no es solo un hecho histórico, sino el fundamento de nuestra fe. Para entender por qué Jesús murió, debemos entender dos cosas: la necesidad de su muerte y el deseo que lo impulsó a hacerlo. Acompáñame, porque esta es la historia del problema más grande del universo y de la única solución perfecta. Primero, hablemos de la necesidad. Para entenderla, debemos ir más allá de la idea de que el pecado es solo un error o una mala decisión. A los ojos de un Dios santo, el pecado es una transgresión, una traición. Es una mancha que nos separa por completo de su perfecta pureza. Imagina la luz más pura y brillante que puedas concebir. El pecado es la oscuridad total, y la oscuridad no puede coexistir con la luz. Si Dios fuera a ignorar nuestro pecado, dejaría de ser justo. Si un juez en un tribunal simplemente perdonara a un criminal sin que se pagara el precio del delito, ese juez no sería justo. Su carácter, su misma esencia, quedaría comprometida. Y Dios es perfectamente justo. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Es una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios hacía sacrificios de animales. Un cordero sin mancha era sacrificado para cubrir los pecados del pueblo. Pero estos sacrificios eran temporales e imperfectos. Eran solo una sombra, un recordatorio de que un día vendría el sacrificio perfecto. Era necesario que la paga del pecado se cumpliera. Y solo un ser sin pecado, que fuera a la vez humano y divino, podía pagar ese precio. Ahora, la segunda parte de la pregunta: ¿por qué quiso hacerlo? La respuesta es simple y profunda al mismo tiempo: por amor. La cruz no fue un plan de emergencia. Fue el plan de un Dios que nos amó tanto que no podía tolerar la separación que el pecado había causado. Él no nos amó porque éramos buenos, sino que nos amó cuando éramos pecadores. Romanos 5:8 nos dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». En ese momento de la cruz, un intercambio cósmico tuvo lugar. Jesús, que era perfectamente inocente, tomó sobre sí nuestra culpa. Él se hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios. En ese instante, Él llevó todo el castigo, toda la ira, todo el juicio que nosotros merecíamos. Y lo hizo voluntariamente. No fue un acto forzado. Fue la expresión más radical de un amor que dice: «Prefiero sufrir la separación de mi Padre que vivir sin ti». El juez se bajó de su trono, se quitó su toga, y pagó la multa por los culpables. Él tomó nuestro lugar. Esa es la esencia de la sustitución. Entonces, la muerte de Jesús fue necesaria por la justicia de Dios, y fue deseada por el amor de Dios. Pero su historia no termina en la cruz. Al tercer día, Él resucitó. Y esa resurrección es la prueba de que su sacrificio fue suficiente. La victoria sobre el pecado y la muerte fue completa. El vacío que sentimos, la culpa que nos persigue, la vergüenza que nos consume, todo eso fue pagado en la cruz. Ahora, la distancia que nos separaba de Dios ha sido eliminada. La cruz no fue un final, fue un comienzo. Un camino abierto para que tú y yo tengamos una relación directa con Dios. El mensaje de la cruz es que Dios no es un juez que está esperando castigarnos, sino un Padre que nos anhela. Y la respuesta que Él espera de ti no es una perfección, sino una decisión, la de aceptar lo que Jesús hizo por ti y vivir una vida de gratitud. Padre Celestial, te damos gracias por el inmenso regalo de la cruz, por la justicia que nos liberó y por el amor que nos dio vida. Ayúdanos a vivir cada día en gratitud por el sacrificio de Jesús. En su nombre, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y a dejar un amén en los comentarios.